Greetings, dear friends, and welcome to another tutorial video by your teacher, Jonathan. Un saludo muy caluroso y muy fraternal para ustedes, amiguitos estudiantes de grado 11 del Colegio Los Naranjos. Once again, your teacher, Jonathan, welcoming you to another tutorial video. Les doy la bienvenida a este nuevo video tutorial para su primer taller de cuarto periodo. ¿Listo? Entonces, let's get to it. Comencemos. Let's get started. Phrasal verbs. So we are going to retake phrasal verbs. Vamos a retomar verbos frasales. Los trabajamos un poco a principio de año y bueno, vamos a cerrar el año también practicando y aprendiendo un poco más sobre estos verbos y haciendo crecer nuestro vocabulario en estos verbos. ¿Listo? Empecemos por recordar qué es un verbo frasal. Entonces, es un verbo compuesto, ¿no? Un verbo que se compone a partir de la unión o la combinación de un verbo más una preposición o un adverbio que vamos a llamar partícula, ¿sí? Para no entrar en confusiones si es adverbio, si es preposición, solo en este caso lo vamos a llamar partícula y esa combinación entre un verbo y una partícula nos da un nuevo verbo, básicamente. Nos puede dar una variación del significado del verbo raíz o nos puede dar simplemente un nuevo verbo, ¿cierto? Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos aquí el verbo throw. What's the meaning of throw? You throw a ball, as in baseball or American football, you throw the ball, or you throw a question. When you have a question, you throw a question, or you can throw a party for your friends, right? Entonces, básicamente es el verbo lanzar. Lanzar una bola, lanzar una pregunta, lanzar una fiesta. Ahora, este verbo lanzar, ¿cierto? Si lo combinamos, si combinamos throw con diferentes partículas, pues vamos a tener otros verbos que ya quizá nada que ver con lanzar. Veamos algunos ejemplos. Throw away, throw in, throw off, throw on, throw out, throw down. Entonces podemos ver que para cada una de esas combinaciones vamos a tener un significado diferente, lo que por ende nos da un uso diferente de cada uno de estos verbos, ¿cierto? Lo vamos a usar en contextos distintos para expresar cosas distintas, como throw away, meaning to waste, to squander. So, example, the team threw away its chance at the semifinals. El equipo desperdició su oportunidad para las semifinales. En este caso, throw away ya nos da un significado de desperdiciar, ¿cierto? Si yo lo analizo o pretendo entender el significado de un verbo frasal a partir del significado individual de las palabras que lo componen, pues va a ser muy difícil. Digamos, lanzar lejos, throw away, lanzar lejos. Pero pues lanzar lejos no necesariamente me va a llevar a entender que se usa como desperdiciar, ¿cierto? Es diferente lanzar lejos a desperdiciar. Entonces, la mejor forma de aprender estos phrasal verbs es a través de practicar, de leer lo que significan, leer ejemplos y practicar, ¿cierto? Practicar su uso en contexto guiado por esos ejemplos. Entonces, pues bueno, aquí, como repito, podemos ver que throw en combinación con diferentes partículas nos da diferentes verbos. Aquí el significado de desperdiciar en throw away. Para throw in ya nos habla que es adicionar algo extra libre de precio. Example, if you take the large size, we'll throw in a set of tea towels. ¿Cierto? Entonces me están hablando de something additional for free, algo adicional, algo extra sin costo. Si compras la talla grande, te adicionamos un juego de toallas de té. Y así, bueno, vamos a tener diferentes verbos, ¿listo? Entonces, esa es la característica de los phrasal verbs, por eso son un poco complejos de aprender, dado a su gran diversidad de significados y de posibilidades.
Entonces, el inglés nos presenta una gran variedad de phrasal verbs, como turn around. Aquí solo hay algunos ejemplos, 10 ejemplos de los cientos de phrasal verbs que hay. Turn around, break off, cut out, tuck in, give away, take back, hang up, turn in, call off, tear off. Y pues, bueno, no puedo. Ahí. Y que es importante que tengamos presente, ¿cierto? Como podemos ver en estos 10 verbos hay un rasgo común. Absolutamente todos tienen mínimo dos definiciones, dos significados, ¿cierto? Lo que nos va a dar dos usos diferentes del mismo verbo. Lo puedo usar en dos situaciones distintas para querer decir cosas diferentes. Entonces, un verbo frasal puede tener uno, dos, tres, cuatro o hasta más significados, ¿listo? Y es algo característico siempre, como lo hemos visto, del vocabulario en inglés. In this occasion, we are going to focus to concentrate our attention on phrasal verbs with the particle up. Okay, se va a hacer nuestro foco para este taller. Verbos frasales exclusivamente con la partícula up. Vamos a dejar de lado un poco los demás, muy importantes, pues nos vamos a concentrar en esos que llevan up, ya que esos phrasal verbs con up son de uso muy recurrente en el inglés, sobre todo en el inglés americano, y pues hace parte de ese inglés cotidiano, ese inglés de todos los días que se usa para expresar cosas de la vida común, acciones simples de todos los días. ¿Listo? Entonces, phrasal verbs with up. Some examples: dress up, bring up, build up, burn up, call up, catch up, check up, do up, chop up, eat up. Some examples. Okay. Aquí tenemos algunos ejemplos de esos phrasal verbs with up. So let's see for a moment dress up. Veamos un momento dress up. Nos dan dos significados. Put on your clothes or wear accustomed to disguise yourself. Entonces puede ser usado para expresar ponerse la ropa o para expresar el hecho de llevar, de ponerse, de usar un disfraz para, pues, ¿cierto? Ocultar la identidad. Entonces, otro ejemplo, bring up, look after a child until it grows up, or introduce or mention a subject. Entonces miremos qué distintos esos dos significados para el mismo verbo. Puede ser cuidar de un niño hasta que se vuelve adulto, hasta que crezca, o sea, la acción de criar, ¿cierto? Como lo llamamos nosotros en nuestro español, criar, to bring up. O también puede ser introducir un nuevo tema en una conversación, to introduce a subject in a conversation. Entonces, dos definiciones bastante diferentes. Build up, to increase in amount, size, or intensity. Increase, yes, increase in amount, size, or intensity. So, for example, this workshop has been designed with the intention that you can build up your vocabulary with phrasal verbs, ¿cierto? Este taller se ha creado, se ha diseñado con la intención, este primer taller, de que ustedes incrementen su vocabulario de verbos frasales. We are going to build up our vocabulary. Vamos a hacer crecer ese vocabulario, en ese sentido. Y bueno, así tenemos otros verbos con up que pueden tener uno, dos, tres o hasta más significados. Entonces el taller nos presenta una lista de esos verbos. Nos los presenta de esta manera básicamente, nos presenta el verbo, nos va a presentar una imagen y nos va a presentar un texto con su definición para que hagamos esa doble lectura entre imagen y texto y comprendamos qué significa. Y adicionalmente nos va a ilustrar y nos va a plantear algunos ejercicios de práctica, ¿cierto? Para identificar el contexto adecuado para el verbo adecuado.
Entonces es importante, importantísimo que hagamos ese ejercicio, pues ese es el objetivo del taller, que hagamos esos, que serían 2 ejercicios, ¿cierto? El primero que es de lectura, leer las imágenes, leer cada verbo con su imagen y su significado, leer los ejemplos, ¿cierto? Porque va a venir el verbo, la imagen, el significado y un ejemplo. Y es importantísimo leer el ejemplo, ya que el ejemplo nos ilustra sobre el uso del verbo en una situación específica, en un contexto específico. Y ahí es donde nos ayuda a entender y a concretar en nuestra mente qué quiere decir el verbo y cómo se usa. Entonces, hacer esa lectura muy conscientes. Y 2, realizar los ejercicios, ¿cierto? Para practicar el vocabulario como tal. Entonces ahí el taller nos va a presentar verbos como drink up, eat up, heat up, grow up, pack up, warm up, add up, dry up, finish up. Y nos va a ir ilustrando que en ciertos grupos de verbos, up toma un significado, tiene un rasgo esencial para ciertos grupos de verbos. Con algunos verbos va a significar terminar la acción por completo, como en drink up o eat up. Entonces, drink up significa beber hasta que termine, hasta que ya no haya nada. Or eat up, comer completamente hasta que ya usted termine, hasta que el plato esté vacío. Entonces nos indica finalizar la acción. Con otros verbos, up llevará el significado de dividir, como en break up, cuando hablamos de que se rompe una relación o de que alguien se separa, ¿cierto? Break up. O blow up, que es explotar, entonces nos habla de división, blow up. Y así up va a tener cierta tendencia de significado en ciertos grupos de verbos y eso nos lo va mostrando el taller. ¿Listo? Entonces, como decía, muy importante leer pues el verbo, su significado y los ejemplos para comprender su uso en contexto, cómo se usa en una situación concreta. ¿Listo? For example, stand up, the meaning, to be on your feet. Example, there were no seats left, so I had to stand up. Or start up, meaning to start something new. Example, they've started up a new division in Southern Europe. Entonces ahí nos dan el significado, por ejemplo, de stand up, estar parado en tus pies. Un ejemplo, no quedaban sillas, así que tuve que quedarme parado en pie. Diríamos en este caso. To start something new. Comenzar algo nuevo. Ellos han comenzado una nueva división en Europa, en el sur de Europa. Es decir, como una nueva sección de la compañía ha comenzado. Entonces, es importante leer esos ejemplos y pues hacer esa lectura a conciencia y responsable, eh, eh, asegurándonos de comprender, ¿cierto? De comprender qué significa el verbo a partir de su significado, obviamente, pero de su uso en contexto a través de los ejemplos. Y por eso es tan importante la práctica, ¿no? Que desarrollemos los ejercicios, que básicamente son de completar oraciones con el verbo correcto. Entonces es a partir de comprender la información, ir identificando. ¿Qué más es característico? Como ya lo hemos visto, one word in English, multiple definitions, múltiples significados, ¿cierto? Entonces vamos a encontrarnos con que un verbo frasal pueda tener varios significados y por ende varios usos, como por ejemplo aquí, put up, to provide temporary accommodation, or to raise or increase something, or to build or erect a structure, or to place something on a wall, or to try to achieve or prevent something. Entonces ahí tenemos 5 significados para put up, 5 usos distintos. O look up podría ser otro ejemplo. To search for information, to show signs of improving, to search for and then visit someone. Entonces aquí ya lookup nos plantea 3 significados distintos, lo que nos da la opción de usarlo en 3 contextos diferentes. Ya que podremos usar lookup para referirnos a buscar información, como he had to look up the number of the restaurant.
¿cierto? Tuvo que buscar el número del restaurante, o para mostrar signos de mejoría, cuando algo muestra signos de mejoría. For example, my grades in biology class are looking up. Pues mis notas de biología están mejorando, ¿cierto? Muestran mejoría. O podemos usar lookup para referirnos a buscar a alguien y después visitarlo, después verlo. For example, look me up the next time you are in town. Entonces, búscame y pues visítame o encuéntrate conmigo la próxima vez que estés en la ciudad. Entonces hace referencia a buscar a alguien y verle, ¿cierto? Entonces, tres contextos distintos para look up. Así como ahorita put up nos mostraba 5 contextos distintos. Entonces, siempre recordar, tener esto presente, ya que es característica del vocabulario en inglés, ¿cierto? One word, multiple meanings, one verb, multiple meanings. All right? Pues esa es importante, por eso hacer esa buena lectura en el taller. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejercicio frente a esa multiplicidad de significados. Si tenemos aquí, por ejemplo, en este primer juego de oraciones, I'll have to, my job, and look after her. If you smoking, you feel better. Or Tommy, your seat to the lady. Entonces, uno de estos verbos me sirve como verbo para las tres oraciones, dado a que responde a los tres, sus significados responden a los tres contextos. En este caso sería el verbo give up. ¿Qué es el verbo? Ceder, rendirse o dejar de hacer algo. Entonces, por ejemplo, I'll have to give up my job and look after her. Tendré que renunciar a mi trabajo y cuidar de ella. If you give up smoking, you feel better. Si tú renuncias a fumar o dejas de fumar, te sentirás mejor. And finally, Tommy, give up your seat to the lady. ¿Cierto? Tommy, give up your seat to the lady. Es como una orden que le están dando a Tommy. Tommy, cédele tu silla a la señora. Entonces vemos que give up nos da ahí el verbo para los tres contextos, dado a que significa ceder, renunciar o dejar de hacer. Otro ejemplo aquí sería, we watch the moon over the hill. Second sentence, did the subject in the course of the conversation and people used to and speak to her. In this case, the verb would be come up. Donde nos da el significado. We watch the moon come up over the hill. Vemos la luna subir por la colina, ¿cierto? Sobre la colina. Entonces ahí el significado de come up, como de ir hacia arriba, literalmente ir hacia arriba, porque en algunos verbos up tiene el sentido de arriba, como lo es su significado primario. Con algunos verbos va a significar literalmente arriba, con otros, como ya dije, va a significar terminar, o con otros dividir, y así sucesivamente, y eso nos lo irá explicando el taller con cada grupo de verbos. Entonces, en esta primera oración, come up tiene el significado de subir, ¿no? Ir hacia arriba. Entonces, vimos la luna subir por la colina, sobre la colina. En la segunda oración, did the subject come up in the course of conversation? Entonces ya se refiere a si el tema en la conversación surgió, ¿sí? Entonces, se dio el tema, surgió el tema en la conversación, entonces ahí nos da ese sentido de surgir, ¿cierto? No tanto de subir, sino de surgir, de presentarse en un momento dado, como es el tema de en una conversación.
cuando se presenta el tema, cuando se da, cuando surge el tema, ¿cierto? Y en la última, people used to and speak to her. People used to come up and speak to her. Entonces, en ese caso también es subir. La gente solía subir y hablar con ella, como en el sentido de subir a la casa, subir al apartamento. Entonces aquí come up nos da dos significados, ¿cierto? Subir o surgir. Y así sucesivamente, pues los phrasal verbs, como ya lo mencioné, y es característico del vocabulario en inglés, nos presentan pues varios significados y por ende varios usos, y eso es lo importante de hacer esa buena lectura del taller para poder apropiar, comprender y apropiar bien esos significados. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea, mis queridos amigos. Espero pues que aprendan mucho, que practiquen estos verbos, que hagan una lectura muy responsable de este taller, para que pues nos empiece a fluir ese vocabulario de verbos frasales con app, lo podamos usar en ejemplos, en oraciones, participando en clase y nos ayude, y con esto pues enriquezcamos nuestro vocabulario y nuestro uso general de la segunda lengua. ¿Listo? Entonces a estudiar mucho estos phrasal verbs with app, practiquen, lean las definiciones, lean los ejemplos, piensen en un ejemplo adicional, ¿cierto? Esta es una práctica mental, una primera práctica. Yo leo el ejemplo y de pronto pienso en un ejemplo extra para ir poniendo el verbo en práctica, y aparte de eso desarrollamos los ejercicios para los ejercicios que nos presenta el taller y los ejercicios que vamos a presentar, los ejercicios para presentar. ¿Listo? No siendo más, me despido de ustedes. Que tengan un buen día and have fun.